y tú ves programas en donde efectivamente esos programas viven del morbo, y esto quiero que se entienda, viven del morbo, y tú te preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el periódico más vendido a nivel nacional? Y uno diría, no, es que es el Universo, o es el Comercio, o es el Telégrafo. No, y El es el extra. Extra. ¿Y por qué el Extra? ¿Por qué? Porque tiene un muerto siempre en la primera página, y normalmente, aparte de un muerto que se encuentra ahí diseccionado por diferentes partes, una mujer desnuda. ¿Por qué tiene eso? Porque vivimos en una sociedad que es machista, que efectivamente busca sexo, y lo segundo, nos gusta el morbo. Entonces, si consumes eso, no es que el periódico dijo, ay, voy a producir esto, no, es porque la sociedad pide eso. Si eso pides, lo mismo va a pasar en la política. Por eso es una cuestión estructural. Es una cuestión estructural. ¿Se va a solucionar en 4 años? No, hay que ser reales. Esto de aquí es el momento en que todos nos lleguemos a sentar, digamos, ok, por aquí tenemos que trabajar, y si se dan cuenta, esto es educación, esto es economía, esto es salud, esto es política, esto es servicio público, esto es empresa, es un montón de cosas que están colineadas ahí, que se entienda que todas son interdependientes, y que si falla una de ellas en esta eslabón o en esta cadena de aquí, se rompe la cadena. Es así de sencillo. Entonces, si queremos a largo plazo, solo por ahí, con el último caso que tú ponías, es la única manera de que nosotros no tengamos justamente buscando el morbo, las mujeres, los hombres, los nombres, etcétera. Pero vivimos de eso, y la campaña política se vuelve eso. ¿Por qué? Porque la sociedad también exige eso. Cuando la sociedad exija ideas, vamos a tener ideas de los candidatos. Si la sociedad exige morbo, vamos a tener morbo de los candidatos. Me lo complica muchísimo realmente, porque quienes estarán escuchando y viendo la entrevista, siendo conscientes, sabremos de que es difícil en el Ecuador de hoy que eso suceda. Porque si fuese un Ecuador diferente, Sí. con criterio, con conciencia de las actuaciones que hacemos en elecciones, no tuviéramos pues un Carlos Luis Morales, o no hubiésemos tenido en un medio de comunicación un ex arquero de la selección que le dijimos que era las manos del Ecuador, y vea usted. Entonces, no tuviéramos una Gabriela Pazmiño a la cual se le pagaba en el medio de comunicación un poco más de $10,000 inclusive también. No tuviéramos a una ex asambleísta llora, que llora, que llora, que llora, queriendo con las lágrimas tapar las fechorías de la familia, de los señores Bucarán y demás. No tuviéramos, por ejemplo, un jugador de fútbol como el Team Delgado sin poder siquiera leer una frase de 7 palabras. Entonces es complicado en el Ecuador de hoy que algo así se materialice. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar, doctor? Le pregunto, para en algún momento llegar a elecciones y poder tener un voto consciente, responsable, de a quienes le entregamos esa responsabilidad. Yo creería que unas 2 generaciones. Soy súper sincero en esto. Soy súper sincero. Es una cuestión, diría que, de cómo vinculamos absolutamente el proceso de educación formal e informal, confluimos en esta idea y tratamos de cambiar. Ya ni siquiera pensaría en la matriz productiva, que creo que es interesante, pero sí en la matriz de pensamiento, que creo que nos falta muchísimo. Involucra que nosotros cojamos a los guaguas, que hasta los 5 años se forman, etcétera, y que hagamos algo interlineado entre la primaria, secundaria y terciaria. Yo soy profesor y universidad. Yo soy profesor de universidad, y en la universidad recibes de todo. Vas a recibir gente que la tiene normalizada a la corrupción, como gente que tiene normalizada a la honestidad. Y siempre es mucho más complicado tratar de corregir un árbol que ya se encuentra torcido, y es mucho más sencillo volver a sembrar un árbol. Entonces, pero es que la educación está dejada de lado. Eso por un lado. Lo segundo que tú decías, Carlitos, no tendríamos a un Morales, etcétera. Hay que pensar por qué la gente creyó en un Morales. Y la gente cree en un Morales. Otra vez, Morales es lo mismo que Correa. Quiero que se entienda esto. Aquí no estoy diciendo que son corruptos, no quiero ser tan superficial. Quiero que se entienda que es las manos del Ecuador. Es eso, es un líder mesiánico, que me Ajá. identifico con él, que ha palpado, etcétera. Entonces es lo que yo vendo, porque marketing político es genial, lo que yo vendo y con lo que yo me identifico. A Correa, la mayoría de la gente ni siquiera le importaba que tenía un PhD en economía de las mejores universidades del mundo, que hay que entenderle que es brillante en economía, etcétera, teórico, como lo quieran ver. No interesaba eso, era que se identificaba como. A Morales tal vez mucha gente ni siquiera le interesaba que tenía su licenciatura en comunicación, que la sacó para estar en TC. No, es que fue jugador del Barcelona y fue las manos del Ecuador. No, entonces, esas cosas que son tan simplistas, si tú escoges a un candidato por eso, no le exijas después porque sea bueno en administración pública. Desde el problema no es que sea jugador de fútbol, el problema es que no es un servidor público y no sabe de administración pública. Claro, claro, Pero el pero problema tampoco, y solo acabo con esto, y el problema no solo es eso, el problema es que tú lo pusiste ahí. exacto.
Pero el asunto es, bueno, y antes de pasar a lo que le quiero plantear, por ejemplo, ¿es el Ecuador de los bandos? ¿Es el Ecuador de los, en el divide y reinarás? ¿De qué es un negocio tener una estructura política que divida al país, inclusive entre los mismos que han gobernado los últimos 13, 14 años del Ecuador? Resulta ser una buena estrategia mantenernos divididos bajo ese falso concepto. ¿Por qué le digo? Por ejemplo, a ver, el mensaje de Carlos Chamorro Álvarez dice: la oligarquía que gobierna son los grandes empresarios que financian a los politiqueros, mitómanos y cleptócratas que son escogidos mediante encuestas. Estos politiqueros se benefician mutuamente con estos plutócratas. Gonzalo Quitulloa dice: el populismo es todo en todo su esplendor. Bien, dos corrientes, el populismo que sí se ha metido y ha gobernado Ecuador durante muchos años, porque es el discurso populista el que le llevó al expresidente al poder. Hoy estamos justamente en la justificación de que los más corruptos son los de ahora, no los de ayer, porque los de ayer fueron corruptos, pero no tanto. O sea, mientras tengamos esa mentalidad, yo les digo, yo creo que no van a ser dos, doctor, van a ser tres las generaciones que tendrán que cambiar este país. A ver, solo una cosa, el populismo no es una ideología y Claro. hay que hacer una apreciación porque es interesante, porque esto puede pasar con derechas y izquierdas. Cuando uno puede tal vez decir Correa fue populista, lo mismo pueden decir de un Velasco Ibarra que no tenía, si lo ven, cimiento ideológico, porque a veces iba con la izquierda, a veces iba con la derecha, a veces era católico, a veces no era católico y era populista. Entonces, populismo es una manera de hacer política, de hacer política. Y el populismo tiene, lo que hace es, una de las principales características es bifurcar en una sola persona y conglomerar todo, es decir, no hay una base ideológica atrás. Uno, de las generaciones es posible, pero, a ver, yo creo que lo interesante que se plantea acá atrás es entender por qué pasa esto. Es decir, ¿por qué nos abocamos al populismo y a los bandos? Porque funciona. Es que funciona. A mí me encanta poner ejemplos porque yo creo que funciona mucho más. Cuando yo estoy con mis estudiantes, cojo y les digo, a ver, si es que uno se bronquea y te vas a dar de puñetes, ¿es mucho más fácil irte a dar de puñetes o ir a preguntar a la otra persona cuál es la diferencia que tiene contigo? Es mucho más fácil irte a dar de puñetes. ¿Por qué? Porque asumes cosas. Y al asumir cosas, sabes que él es el enemigo y que tú eres el bueno. Puede que hayas errado tú o puede que no. Pero lo primero es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque te mueve el piso y te mueven las certezas. Y eso es interesante. El divide y reinarás funciona un montón. Y no funciona un montón porque solo divides, sino porque creas un enemigo común. Y el enemigo común es lo que a ti te permite supervivir. Cuando te inventas estas cuestiones que son significantes vacíos, como por ejemplo partidocracia, como puedes tenerlo, o oligarquía, o puedes decir revolución ciudadana, que son enemigos comunes, que son cosas etéreas que están ahí, que se mezclan en un montón de cosas. Tú dices, ellos son esos, yo automáticamente soy esto. Si ellos son malos, automáticamente yo soy bueno. Si ellos son los terroristas, automáticamente yo soy el adalid de la libertad. Si ellos son el problema, nosotros somos la solución. Ese es el problema. Y uno puede ser problema, pero se vende como solución. Entonces, el ellos y el nosotros en política es la visión maniquea que siempre permite dividir la estructura. Qué buena, ahora, ¿cuál es qué buena estrategia entonces, porque es prácticamente en base a su ejemplo la realidad que estamos en la actualidad en el Ecuador desde que el presidente Moreno asumió funciones. Es una estrategia excelente porque se mantienen vigentes, vivos los dos, quienes nos han gobernado 14 años. Caso concreto, ejemplo claro, Loja. Loja, bajo la sombra del garrote y bajo la sombra del que no da garrote, nos hemos mantenido, ¿cuántos? 30 años con dos alcaldes. Creo que van a ser 40, no sé, uno pierde la cuenta. Sí, sí, es una bronca que siempre se va a generar entre dos bandos y te van a decir, y el uno te va a decir, yo tengo la solución, y el otro te va a decir, yo tengo la solución. Ahora, ¿quién les pone a estas dos personas? La gente, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil esperar. Esto es viejo refrán, más vale viejo conocido que nueva persona por conocer. Entonces, y esto es lo mismo que el robó pero hizo. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo. Mover las certezas y decir, ¿habrá algo más? Involucra no certezas, involucra que no sé qué voy a caminar. Pero yo creo que ese es el reto. El reto es reflexionar, el reto es plantearse nuevas vías, el reto es ver más allá de las narices, y el reto es cambiarse un poquito las gafas para ver por dónde va. Lo de la corrupción, con esto termino, Carlitos, esto aquí que usted decía, estrategia de Lenín Moreno, sí. Fue corrupto este gobierno, están sacando los casos. Fue corrupto el gobierno anterior, tienes casos, tienes datos del BID, tienes datos de Comisión Anticorrupción de 30.000 y 70.000 millones de dólares. Claro. Sí,
Pero acuérdense también de la mochila escolar de Bucaram. Ah, Acuérdense de totalmente. los aviones No, no, Fokker. no. A No, esto no, voy no. yo. Oiga, Sí, sí, oiga, sí. lo que pasa es que en ese momento no teníamos como ahora el fácil acceso a redes sociales. Claro que en muchos casos yo considero que sí, es más, se tiene que normar, regular y tener legislación sobre el manejo de redes sociales, porque, perdón la Sí, palabra, la yo también audiencia, lo... cualquier basura se pone por allí queriendo hacer desorientar a la ciudadanía de lo que verdaderamente es Sí, es una peligroso. información confirmada. Pero eso tampoco se ha logrado, y Ecuador es uno de los pocos países que Perú ya tiene su reglamentación, Colombia también. Entonces, inclusive Colombia, oiga, solo para hacer un paréntesis, incluso Colombia está pidiendo explicaciones y interpusieron acciones legales en contra del TikTok, que aquí no pasa nada, todo el mundo con el TikTok, y no pensamos un poquito más allá de quienes están detrás de este famoso TikTok. Pero bueno, paréntesis en ese tema. Mm. Respecto a lo que estábamos hablando, doctor, es lógico pensar en aquello. Entonces, se nos viene un camino difícil, duro, pero son estos espacios quizás los que tendrían que ablandar en la conciencia de la ciudadanía el hecho de conocer una realidad que no con mirar a un lado la vamos a cambiar. Sí, yo creo que es lo mismo que pasó en la pandemia. Desigualdad había antes del COVID. Lo que pasa es que el COVID nos mostró la desigualdad, porque a nosotros cuando no teníamos COVID nos gustaba ver a otro lado. Y es lo mismo que creo que tenemos que hacer ahora, ahora, es aprovechar las crisis para ver en dónde existen oportunidades. Ahora, el gran problema, yo sigo diciendo que es ver a la política cortoplacista, es ver a la política para 2021, es ver a la política para mañana, para el registro de un partido, es ver a la política en una elección. Y la política es un proceso, pero Ajá. esto guarda también relación con la manera en que nosotros tenemos de ver la vida. Yo siempre digo, cuando van a inscribirse gente en mi escuela de Derecho, yo les digo, a ver, si estás pensando porque llegan y no están ni inscribiéndose, yo les digo, pero ni siquiera estás estudiando el pregrado. Sí, pero ¿puedo hacer una maestría? Entonces yo digo, sí. Entonces es lo mismo en la política. En la política es, ¿puedo ganar? O sea, ¿puedo ser yo una figura política? No, es el proceso. Y en el proceso está lo rico. Y aquí en el proceso es donde hay muchas cosas que no se han hecho. Ejemplo, escuelas de formación política. Ujú. Ejemplo, laboratorios de política pública. Ejemplo, lo que tú decías, concientizar a la ciudadanía. Crear militancia, que no está mal. Creas militancia, pero no a raíz de dogmas, etcétera, o para una elección. No prendes un partido para una elección. Esto voy con todo lo que estás englobando. Sino que lo piensas a largo plazo, para que tengas un proceso que sea sustantivo. Y lo mismo Perfecto. pasa con la ciudadanía. Entender a la política Bien. desde lo real y desde el proceso.